La OTAN ha sufrido una catástrofe en Kharkov. Misiles rusos se precipitaron hacia la base de entrenamiento cerca de Kharkov en un momento de bullicio. Órdenes militares, instructores de la OTAN que estaban dentro de esa base, todo se transformó en gritos y desesperación. Vamos a ver el siguiente reporte. OTAN en Kharkov. Todo explotó. Rusia ejecutó su venganza. Una explosión devastadora sacudió los suburbios de Chugev, cerca de Kharkov. La base de instructores de la OTAN y soldados ucranianos se convirtió en el epicentro de la venganza rusa. Una escena de desolación donde el poder de la artillería dejó una marca imborrable. Eran las 21:30 cuando todo el infierno se desató. Los misiles hicieron su tarea. Sergei Lebedev, el coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, fue quien anunció los hechos. A las 21:30, 22:30, hora de Moscú, una poderosa explosión sacudió los suburbios de Chugev en dirección a la unidad militar A-1310, declaró. Lebedev, desde la clandestinidad, transmitió las noticias a los periodistas de la RIA Novosti, aportando con cada palabra la gravedad de un nuevo golpe en el corazón de las fuerzas ucranianas y sus aliados. Aún faltaban los detalles y en medio de la incertidumbre, una sola cosa era segura. El eco de la derrota golpearía en las filas de la OTAN y de Ucrania. Una vez más, Rusia había enviado un mensaje claro y brutal. El ataque no discriminó ni a los soldados ucranianos ni a los entrenadores de la OTAN. El humo y el polvo cubrieron por igual los combatientes, evidenciando que el suelo de Kharkov se estaba cobrando caro cada intento de avance de los enemigos de Rusia. Sergei Lebedev habló también de la instrucción que se llevaba a cabo en aquella base. Los soldados ucranianos eran adiestrados en el uso de armamento occidental, armas que fueron ofrecidas como promesas de superioridad, pero que, frente a los misiles rusos, parecían de juguete. El entrenamiento en tiro con armas de estilo occidental fue realizado por instructores de países de la OTAN. Aún no sabemos si fueron atacados directamente, pero se escuchó la explosión desde todos los rincones, afirmó Lebedev. Hace apenas 2 meses, 2 misiles Iskander habían llevado a cabo una acción similar en Poltava, destruyendo no solo una cabeza de puente utilizada para la formación de soldados, sino también el centro de entrenamiento donde expertos extranjeros enseñaban el manejo de armas a los soldados ucranianos. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte, una actualización de lo que está pasando en el campo de batalla el día de hoy en Europa del Este. Virginia, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Miguel, un gusto saludarte y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, los ataques en esta zona, en una ciudad al noroeste de Ucrania y en donde hay una fuerte presencia de instructores de la OTAN, se ha convertido en una zona de descarga de Rusia en defensa de su soberanía, ya que han habido varios incidentes. Por ejemplo, el 9 de octubre de este año hubo una defensiva aérea rusa que dejó 2 personas heridas y 2 personas fallecidas y más de 30 personas heridas, ¿no? Incluso también el 24 de septiembre hubo otro bombardeo en Kharkov que resultó en al menos 13 fallecidos y 22 heridos, y el 30 de agosto de este mismo año un ataque particularmente mortal causó la muerte de al menos 5 personas y dejó más de 50 heridos. Pero más allá de esto, es importante destacar que desde el inicio del conflicto con Rusia ha habido una fuerte presencia de militares de la OTAN en Ucrania, principalmente para realizar tareas de entrenamiento y asesoramiento. Por ejemplo, la base de Yavoriv ha sido utilizada para entrenar a soldados ucranianos con la participación de instructores de varios países de la OTAN. En este contexto, se estima que han pasado por esta base alrededor de 1,000 militares de 15 países en programas de formación. Incluso se ha reportado que varios centros de instructores de la OTAN han trabajado en diferentes lugares de Ucrania a lo largo del conflicto, incluyendo centros de formación establecidos por países aliados como Reino Unido, Francia y otros. Sin embargo, Rusia ha llevado a cabo ataques aéreos contra estas instalaciones militares en Ucrania,
incluyendo aquellas donde se sospecha que hay formación militar. Por ejemplo, la base de Yarovif fue bombardeada en marzo de 2022 y bueno, en este sentido, pues Rusia se mantiene siempre en alerta, neutralizando todo lo que considera amenazas a su seguridad y en defensa de su soberanía. Así es, mire, Luis, a pesar de esta situación, pues las fuerzas bélicas rusas demuestran una vez más su superioridad bélica y neutralizan cualquier amenaza que considere necesaria. Así es, mire, Luis. Sí, completamente cierto, Virginia. Los movimientos rusos han sido calculados con frialdad, precisión, la inteligencia rusa, que todos los días muestra una efectividad impresionante. Este ataque a la base donde se encontraban instructores de la OTAN no es nada casual. Rusia está eliminando, y son objetivos claros para el ejército ruso, los mercenarios de la Legión extranjera de Ucrania, pero también los instructores de la OTAN que son enviados para entrenar a los soldados ucranianos en armamento occidental. Esto es un mensaje directo, contundente, para aquellos que están desafiando a Rusia en su propio terreno, sin duda alguna. Y no puede decir entonces la OTAN o negar la presencia de estos instructores, porque no es la primera vez, ni será la última, en esta guerra en Europa del Este, que Rusia ha eliminado importantes bases donde se encuentran instructores de la OTAN. Cuando se anuncia la devastadora explosión y se comprueba que hay instructores de la OTAN, esto nos dice que fue un ataque debidamente coordinado, que fue un ataque donde la inteligencia rusa tenía las posiciones exactas. ¿Cómo Rusia pudo llegar a esta base donde estaban estos instructores? Es decir, la inteligencia rusa está pues 2, 3, 4 pasos adelante de la OTAN, ¿no? Sí. Y esto representa mucho más que una mera batalla territorial. O sea, es un pulso estratégico. Cada metro cuadrado de tierra se convierte en una batalla mortal, ¿no? Donde cada acción rusa, a pesar de todo este contexto actual, donde tenemos a un Joe Biden que autorizó el ataque al territorio ruso con misiles de alto alcance, donde Reino Unido, Francia están pulsando para provocar una reacción contundente por parte de Rusia, pero fíjense cómo esto no ha desviado a Rusia de su propósito en el campo de batalla. Es decir, nada de lo que haga Occidente va a poder desviar al ejército ruso de sus operaciones, de su estrategia, de lo que están ejecutando en el campo de batalla. Y es impresionante ver cómo el día de hoy se han generado muchas noticias con la efectividad del ejército ruso en diferentes ciudades y con diferentes estrategias. Y todas han sido efectivas. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. Que había cegado la vida de más de 400 personas. La eficacia de esos misiles quedó demostrada una vez más en Kharkov, donde los rusos, sin un atisbo de piedad, asestaron otro golpe al corazón de la maquinaria de la OTAN. El cielo nocturno sobre Kharkov se iluminó momentáneamente con el resplandor de la explosión. Un destello que precedió el estallido y el temblor en el suelo. No era solo una explosión física, era un recordatorio para todos los que pretendían desafiar a Rusia en su propio terreno. La estrategia rusa estaba clara: desgastar, golpear, desmantelar cada intento de la OTAN por establecer bases sólidas en Ucrania. Y cada golpe era más letal, más preciso, enviando el mensaje de que el avance de Occidente solo encontraría destrucción y muerte. El héroe de la Federación Rusa, Igor Yurgin, había dicho que
Alcanzar Kharkov era una de las metas establecidas al inicio de la operación especial y lo hicieron. En los primeros días de la ofensiva, Yuri y su unidad de ataque ingresaron al territorio de la región de Kharkov el 24 de febrero del 2022, encontrándose con las fuerzas ucranianas en brutales combates cuerpo a cuerpo. Mis luchadores son tipos locos. Probablemente seamos el único escuadrón que entró en combate cuerpo a cuerpo. Nos cubrimos las espaldas y siempre estuvimos dispuestos a ayudar. Cumplimos cada orden de nuestros comandantes, relató Yurgin Atas. Palabras que describen la cruda realidad en la que cada uno de sus hombres mostró determinación sin retroceder ante el peligro. La ofensiva en Kharkov siempre fue una de las más disputadas. La región situada al noreste de Ucrania se había convertido en un bastión clave para ambos bandos. Kharkov no era solo un objetivo militar, sino un símbolo para los ucranianos y sus aliados occidentales. Mantener el control en la región significaba plantar cara a la ofensiva rusa y desafiar a Moscú en sus ambiciones de recuperar terreno. Para Rusia, sin embargo, capturarla implicaba una demostración de fuerza, de dominio, y una declaración de que ninguna ayuda occidental podía cambiar el curso de los acontecimientos. Las ambulancias llegaban una tras otra al lugar de la tragedia. Los paramédicos, con rostros desencajados, caminaban entre los escombros buscando signos de vida entre las ruinas. Nadie sabía cuántos habían muerto, cuántos habían logrado sobrevivir. La base, donde hasta hace unas horas se respiraba el aire de preparación y seguridad, se había transformado en un cementerio improvisado, donde el fuego aún danzaba entre los restos de los que antes habían sido una estructura militar. Bueno, continuamos con este reporte que nos tienes para este bloque, Virginia. Sí, fíjense esto, ¿no? La presencia de la OTAN en Ucrania ha sido estratégica para coordinar y fortalecer el apoyo militar en el conflicto contra Rusia. Pues según informes recientes, cerca de 700 entrenadores militares de la OTAN están operando en Ucrania, trabajando en la capacitación de las fuerzas ucranianas y supervisando la entrega de armamento. Este apoyo se organiza a través de centros logísticos claves situados en países cercanos como Polonia, Rumania y Eslovaquia, donde se gestionan actividades como la recepción, almacenamiento y distribución de armamento proporcionado por los países aliados. Además, la OTAN ha intensificado sus esfuerzos mediante la creación de nuevas bases militares en estos países, consolidando su presencia en Europa del Este. Pues un ejemplo significativo es el establecimiento de un nuevo comando de asistencia y entrenamiento en la base estadounidense de Wiesbaden, Alemania, cerca de Frankfurt, diseñado para facilitar la instrucción militar y garantizar el flujo constante de recursos hacia Ucrania. Sin embargo, lo que este despliegue masivo no provee es la capacidad de Rusia para adelantarse a estos movimientos, ¿no? Porque la estrategia rusa ha logrado neutralizar repetidamente estos esfuerzos, ¿no? Demostrando una habilidad para contrarrestar las iniciativas logísticas y militares de la OTAN en la región. Es decir, estos avances no solo reflejan la preparación de Rusia, sino que también cuestionan la efectividad de la escalada militar promovida por la Alianza Atlántica en la región. En este contexto, pues, queda en evidencia que la OTAN, pese a sus esfuerzos por mantener el control logístico y militar en apoyo a Ucrania, enfrenta serios desafíos ante la capacidad estratégica y operativa de Rusia, un actor que ha sabido adaptarse y responder a los intentos de aislamiento y debilitamiento promovidos por Occidente. Yo digo acá que por más que ellos intenten, ¿no?, sus jugadas, Rusia siempre los neutraliza. En efecto, una vez más se ha demostrado, ¿no?, el poderío de Rusia. Sí es, mire, Luis. Sí, es que bueno, la presencia de la OTAN en Ucrania no es solo el simple hecho militar, es también una provocación política. Eso busca tensar aún más las fronteras rusas, busca crear una hostilidad permanente, una presión permanente. Sin embargo, el ejército ruso no cae en provocaciones de la OTAN. El ejército ruso aplica estrategias muy sólidas y todas las operaciones se basan en la eliminación de su enemigo. Así es.
Ahora, esta base convertida en escombros por la acción de la artillería rusa, pues simboliza esa intervención occidental que está presente siempre en esa guerra en Europa del Este. Es una muestra de que siguen considerando a Ucrania como un peón que se puede sacrificar, es decir, para Occidente, para la OTAN, para Estados Unidos, Ucrania es el sacrificio que tienen que pagar para lograr debilitar a Rusia. Sin embargo, esto hasta ahora no ha tenido ningún tipo de resultados, ¿no? Es decir, Rusia no va a permitir la consolidación de bases extranjeras en su área de influencia. No lo va a permitir. Y menos cuando buscan adiestrar y armar a quienes pretenden vulnerar la seguridad del territorio ruso. Aun cuando insisten en llevar este conflicto a otras dimensiones de escala nuclear, pues Rusia sigue manteniendo su estrategia en el campo de batalla. Ahora, muchos se preguntan qué sentido tiene insistir en una región como Kharkov, donde las, fuerzas parecen estar estáticas, ¿no? Donde las líneas de frente se mueven, cambian radicalmente, pero la dimensión es también simbólica, porque Kharkov no solo es un terreno estratégico en una declaración de intenciones de ambos ejércitos, ¿no? Es decir, es una ciudad clave, sino que pues para Ucrania y para la OTAN mantener Kharkov es mantener pues viva esa pequeña chispa de desafiar a Rusia. Y para Rusia, ya ganando mucho terreno, porque Rusia está ganando muchísimo terreno en esta zona, pues terminar de fracturar el ejército ucraniano en Kharkov es demostrar que nadie puede cambiar la realidad geopolítica que se está estableciendo actualmente, y mucho menos la realidad de la guerra. Es decir, Rusia ya ganó la guerra en Europa del Este. Lo demás son intentos desesperados de un gobierno en decadencia, en caída ya, que es el de Joe Biden, y de una OTAN que está perdiendo su completo poder, influencia, está perdiendo por completo el poder de disuasión en los otros estados, y pues no les queda más que actuar de estas maneras tan desesperadas. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. El ataque demostró que ningún lugar, por seguro que pareciera, estaba exento de la máquina de guerra rusa. Yurkin compartió además anécdotas de las operaciones aéreas de su unidad, mencionando un episodio en que se adentraron en la retaguardia enemiga. Un tanque ucraniano enorme y amenazador avanzó hacia ellos, pero la unidad de Yurkin no retrocedió. Se mantuvieron firmes y cumplieron sus misiones con el tipo de valentía que ha sido elevada al panteón de héroes de la Federación Rusa. Estos eran los hombres que llevaban en sus hombros el peso de una guerra que no daba tregua. Para cada soldado ruso caído había una respuesta multiplicada por 10 contra el enemigo. Kharkov era el testimonio de esto. En cada golpe ruso se desplegaban años de entrenamiento, desarrollos tecnológicos y la determinación de una nación que en su narrativa no podía permitirse el lujo de fallar. El uso de los misiles Iskander en esta ocasión fue parte de una estrategia que priorizaba la destrucción de la infraestructura clave enemiga, especialmente aquellos que simbolizaban la influencia occidental en Ucrania. Cada misil disparado era como un proyectil lanzado directamente a la moral del enemigo. Cada explosión, un eco que reverberaba más allá de las fronteras del campo de batalla. Y mientras los misiles impactaban, Rusia dejaba claro que no era solo cuestión de terreno, sino de quebrar la voluntad del enemigo. La OTAN había pretendido ser una fuerza todopoderosa, entrenando a sus pupilos ucranianos con armamento sofisticado, como si la simple tecnología fuera suficiente para garantizar la victoria.
Pero frente al arsenal ruso, frente a la determinación de soldados como los de Yurgin, esos adiestramientos resultaban insuficientes. La guerra en Kharkov se sentía distinta. Se percibía en el aire que Rusia había aprendido de cada paso dado, de cada error cometido, y la respuesta siempre fue más feroz. Para los ucranianos y los soldados de la OTAN apostados en la región, la expectativa era poder frenar la avanzadilla rusa, contenerlos lo suficiente para que la ayuda occidental llegara en forma de más armas, más municiones, más hombres. Pero cada vez que los rusos atacaban, esos sueños se diluían entre las llamas. Consideraciones finales, Virginia. Bueno, mira, yo les quiero decir que hoy salió publicado en uno de los principales medios de noticias rusos que se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, declaró las condiciones que considera esenciales para resolver el conflicto en Ucrania. Según Lavrov, la clave para una solución duradera radica en abordar las causas fundamentales que llevaron a la escalada del conflicto. Entre estas causas, él destacó la expansión de la OTAN hacia el este, lo que Rusia percibe como una amenaza directa a su seguridad, y la violación de los derechos de la población de habla rusa, así como de quienes comparten la cultura y la fe ortodoxa rusa. Lavrov subrayó también la importancia de garantizar la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, incluyendo el entrenamiento militar por parte de instructores de la OTAN en Ucrania. También señaló la necesidad de establecer un estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares para los territorios bajo el control del gobierno ucraniano. Además, el ministro reiteró que cualquier acuerdo debe basarse en la integridad territorial definida por la Constitución de Rusia, lo que incluye el reconocimiento de los territorios anexionados por Moscú. Es decir, aquí vemos pues cómo el ministro de Relaciones Exteriores entiende que estos entrenamientos por parte de instructores de la OTAN en ciertos puntos estratégicos en Ucrania no hacen más que avivar el conflicto y alejan cada vez más la resolución del mismo. Es decir, aquí el ministro pues dejó claro todo lo que está sucediendo a favor de Rusia, obviamente, y bueno, ya esto es una prueba de que efectivamente la OTAN ya no haya que hacer. Así es, Mirelvis. Sí, bueno, es que la OTAN está jugando un papel que, en mi opinión, está lleno de errores. Sí. Lleno de errores de cálculo. De una arrogancia que ahora la está pagando muy caro. Pueden seguir entrenando a soldados ucranianos, darles las armas modernas. Y esto no sería suficiente para igualar a las fuerzas rusas en el terreno, en la batalla. No pueden igualar a Rusia en el campo de batalla. Pero lo que se ha visto una y otra vez es que el armamento más sofisticado y los entrenamientos extranjeros pues sucumben, caen bajo la experiencia del combate de las fuerzas rusas, bajo la inteligencia, bajo las operaciones estratégicas y terminan en eso, en escombros. Tanto es así que el día de hoy yo quisiera pues actualizar para nuestra audiencia. Hoy fue despedazado un F-16 occidental. Ha sido destruido en el territorio ucraniano. Esta información fue discutida activamente por fuentes rusas y los expertos militares ucranianos confirmaron la destrucción de este F-16. No pueden con las fuerzas aéreas rusas. Además, el día de hoy también las fuerzas rusas ya se encuentran a 12 kilómetros de la región de Dnepropetrovsk y en algunos sectores del frente ya cayeron. Las Fuerzas Armadas rusas se acercaron a esta región. En algunos tramos de la línea del frente tuvieron contacto y dispersaron a los soldados ucranianos. Incluso hay un analista que indica que la distancia que actualmente tiene el ejército ruso sobre esta línea del frente, pues la pudieran alcanzar en los próximos días porque son solo 12 kilómetros. Es decir,
Rusia sigue tomando territorio, amigos de Prensa Alternativa, sigue liberando territorio. El día de hoy también, cerca del frente de Kurakovo, el ejército ruso desboronó las defensas ucranianas. Una vez más. Sí, señor. Kurakovo hoy, esto es noticia de hoy en caliente, amigos de Prensa Alternativa. Kurakovo hoy se está desmoronando, no hay suficiente gente ni siquiera para cumplir con los estándares de despliegue. La tripulación de drones ni el reconocimiento aéreo. No hay la cantidad necesaria de drones, proyectiles y artillería para que los soldados puedan defender la línea del frente. Y esto lo dijo un propio soldado ucraniano que se encuentra en Kurakovo. O sea, él mismo lo dijo, el mismo soldado ucraniano. Sigue Rusia avanzando, amigos de Prensa Alternativa. La región de Sumi, hicimos unos videos al respecto hace pocos días. El día de hoy, 2 ataques con misiles destruyeron cientos de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de guerra electrónica en clave en la región de Sumi. El ejército ruso lanzó 2 ataques de misiles contra una concentración de personal y equipo militar enemigo cerca de la aldea de Toraki en la región de Sumi. Todos fueron eliminados. Es decir, Rusia mantiene su ofensiva mientras la OTAN intenta entrenar a soldados ucranianos, los pocos que quedan, para que puedan manejar las armas occidentales. Hay escasez de munición, es decir, un completo desastre. Y esto lo que deja es la ineptitud, la ineficiencia del bloque de la OTAN y por supuesto de Estados Unidos, que está buscando la manera de que este conflicto escale a otras dimensiones, pero la realidad sigue siendo la misma. Rusia ya ganó en Europa del Este. No hay manera de revertirlo, ningún tipo de forma de revertirlo por parte de Estados Unidos o de la OTAN. De todas formas, amigos de Prensa Alternativa, nosotros vamos a estar llevándole todos los días las actualizaciones en el campo de batalla, qué está pasando exactamente. El día de hoy también se reveló una lamentable noticia: más de 900,000 soldados ucranianos han fallecido en esta guerra. Esa cifra es espeluznante y sigue creciendo. Fíjense que el video reporta más de 400 muertos en este ataque. ¿Sí? Y esta cifra la acaban de dar, entonces se le suma estos 400,000, es decir, casi 1 millón de personas ucranianos que Zelensky ha mandado como carne de cañón al campo de batalla y han sido eliminados. Esta cifra es catastrófica, amigos de Prensa Alternativa. Esto es un ejército entero de cualquier país del mundo. Sí, realmente es muy lamentable estas pérdidas humanas. Sí, es muy lamentable, pero Zelensky insiste, quiere acabar por completo, así parece, con Ucrania, no dejar absolutamente nada. A Biden, por supuesto, que no le importa. Para él mejor si Ucrania desaparece del mapa, y a la OTAN mucho menos. Es lamentable, pero así están las cosas en el campo de batalla. Amigos de Prensa Alternativa, como siempre, nosotros estaremos dándole los reportes. Activen la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de la actualización de todos los reportes, de todos los trabajos que hacemos con mucho cariño y responsabilidad para ustedes. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Así es, Miguel, y estamos acá para servirles y llevándoles día a día la información. Nos vemos, amigos de Prensa Alternativa, en un próximo video.